Contexto histórico de los llamados cristianos. Ese es el tema de hoy. Bueno, mis amados, en estas enseñanzas históricas que hemos venido dando, llegamos a que la Asamblea General en Jerusalén decide darle entrada plena y libre a los gentiles. Esa fue la asamblea que se realizó en Jerusalén. Y hablamos un poco en esa enseñanza del contexto histórico del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo salió victorioso en esa asamblea porque fue permitida la entrada a los gentiles en las sinagogas, ¿okay? Pero un gentil, para poder participar de todos los servicios litúrgicos y nivelarse a un judío fiel, a un judío de nacimiento, tenía que practicar el judaísmo durante mínimo 12 años. De ahí en adelante era considerado un judío converso. Entonces dijimos que a partir de ese momento empezaron a casarse gentiles con judíos, judíos con judíos, gentiles con gentiles, y empezaron a unirse dentro de la misma congregación, dentro de la misma sinagoga. Entonces aquí viene un dato bien importante, porque en el año 114 inicia la segunda revuelta judía. Y es allí donde Trajano, el emperador Trajano, mata al sucesor de Simeón, que Simeón había sido el sucesor de el primo de Jesús, de Jacob. Bueno, yo quiero que leamos un versículo para iniciar la enseñanza del día de hoy, y se encuentra allá en San Juan 16:2. Mire lo que dice. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os expulse de la sinagoga, os mate y torture, pensará que está rindiendo un servicio a Dios. Oiga, tremendo este versículo, ¿cierto? Yo les confieso que yo tenía años que no leía este versículo, y ahora que lo vuelvo a releer me causa un gran impacto. Entonces, mis amados, cualquiera que os mate pensará que está rindiéndole un servicio al Eterno. Esto fue lo que sucedió años más tarde, cuando Nerón y todos estos que hemos mencionado tomaron el poder. Entonces allí Trajano mató a Evaristo, ¿cierto?, que era el sucesor de Simeón. Entonces mire lo que sucede aquí, sucede algo muy importante. Ignacio de Antioquía muere también, y empiezan a matar a todos los conversos gentiles, todo gentil que estuviera dentro de la sinagoga, todo gentil que fuera converso al judaísmo, porque recordemos que aquí no se conocía todavía la palabra cristianismo, sino gentiles conversos al judaísmo, y judíos que confesaban que Yeshua era el Mesías. Ese era lo único que se conocía. ¿Usted confiesa que Yeshua es el Mesías? Sí, bueno, venga para acá y haga parte de nuestra comunidad. Y algún gentil por ahí como Cornelio, que quería confesar que Yeshua era el Mesías, también lo metían en la sinagoga. Entonces no se conocía la palabra cristiano. Entonces allí Ignacio de Antioquía muere. Estamos hablando del 114. Y empiezan a perseguir a todos los judíos conversos, o más bien a todos los gentiles conversos al judaísmo,
y a todos los judíos que proclamaban que Yeshua era el Mesías. Recordemos que Roma se fue expandiendo, pero Roma, hubieron dos lugares en el que Roma no pudo entrar o no pudo pasar, que fue Germania, que es lo que conocemos hoy como Alemania, e Irán. Ahí en Irán no pudo entrar porque el río Rin, en Alemania, perdón, el río Rin les impedía pasar al otro lado. Cuando una tropa pasaba, una legión, venían los germanos y los eliminaban, entonces pasaba otra y los eliminaban. Entonces Roma dijo, no, aquí no vamos a seguir perdiendo más hombres, vamos a anclar nuestra frontera de este lado del río Rin, y lo mismo pasó en el río Tigre. Entonces allí, en esas fronteras, había algo, por allí había muchos judíos dispersos de la diáspora. Entonces en ese año se comienza a ver la segunda revolución, la segunda revuelta judía. Pero esta revuelta judía tiene algo muy especial. Y es que en esta revuelta judía no solamente participan los de Jerusalén y de Judea, sino que en esta revuelta judía empiezan a participar todos los que estaban en la diáspora. O sea, es una revuelta ya totalmente de todos los judíos, tanto los de Judea y Jerusalén como los que estaban en la diáspora. Entonces, ¿qué sucede? Que a Roma llegan noticias que todos los judíos se han rebelado, tanto los que vivían en Jerusalén como los que estaban en la diáspora. Entonces, los gobernantes centrales en Jerusalén mandan a pedir ayuda a estos soldados romanos que estaban en las fronteras, tanto del Tigris como del río Rin. Ellos retroceden, se devuelven a Jerusalén, a Judá, para ayudar a calmar la revuelta judía que había en Jerusalén. Y claro, al dejar la frontera sola, ¿qué sucede? Los germanos, o los de Irán, o en este caso los partos se llamaban, ellos avanzan, cruzan al otro lado porque ya la frontera está libre, y hablan con los judíos que están ahí en la diáspora y le dicen, bueno, ayúdennos a nosotros vencer los romanos, y nosotros les prometemos que les vamos a construir el templo cuando ustedes expulsen a los romanos de su territorio. Y esta noticia se regó en toda la diáspora y llegó a Jerusalén, y claro, los judíos anhelando que le construyeran su tercer templo. Fíjense que el anhelo de construir y la promesa de construir el templo, eso viene desde años atrás. Entonces ellos se alían con los partos para sacar a los romanos y que los partos le construyeran el templo. Entonces ellos vienen y cruzan, se apoderan de lo que se llama en latín del Mare Nostrum, que es el mar Mediterráneo. Y todos los judíos de Chipre, de Turquía, de Alejandría, de Antioquía, se unen con los partos, y los partos van avanzando. Entonces Roma, al ver esto, ya no solamente comienza a matar. Óigase bien, aquí hay una coyuntura y quiero que tenga esto bien pendiente. Ya Roma no solamente empieza a matar a los judíos, sino que también empieza a matar a los gentiles conversos al judaísmo. Y es aquí la coyuntura, y es aquí el por qué ellos, los gentiles conversos al judaísmo y los judíos que confesaban que Jesús era el Mesías, deciden desligarse del judaísmo. Y es por eso que ellos dicen, no, aquí tenemos que inventar algo para que Roma no nos vea sospechosos. Entonces es allí donde ellos deciden, y se acuerdan de que por allá en Antioquía una vez los llamaron cristianos o seguidores de Cristo, pero despectivamente. Entonces ellos retoman ese nombre nuevamente de cristiano, porque eso solamente se lo decían en Antioquía, como dice en el libro de los Hechos, y se llamaron y comenzaron a llamar por primera vez cristianos a los seguidores de Mashiach.
Pero entonces esa costumbre se había dejado. Entonces acá en Roma ya ellos toman ese nombre. Se hacen llamar cristianos para desligarse de los judíos que confesaban que Yeshua era el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Que ellos adoptan ese nombre, pero cuando ellos adoptan ese nombre para seguir, o más bien para no mezclarse en la revolución de los judíos ortodoxos ultranacionalistas, en ese momento, en el año 120, se muere Trajano y toma a su hijo Adriano, que era un hijo adoptivo. Bueno, él lo agarró desde niño, pues, pero no, más bien no era hijo adoptivo, era su pareja sentimental. Él lo agarró desde niño y vivía con él, dormía con él, y decía que ese era su hijo adoptivo, pero no era su hijo adoptivo, era su pareja sentimental. Eran gay, pues, vivían juntos. Ese toma el poder. Y entonces él se da cuenta, Adriano se da cuenta que es imposible pelear en dos frentes, pelear contra los judíos que estaban allí en Jerusalén, Judea y en toda la diáspora, y pelear contra los partos. Eso era un desgaste todo. Hermano, usted lee Historia Universal y todos los generales, Napoleón, con todo lo famoso que fue Napoleón, cada vez que peleó con dos frentes, perdió. Entonces Hitler también, cuando peleó con dos frentes contra Inglaterra y Rusia, perdió también. Él se dio cuenta que pelear en dos frentes era una perdedera de soldados y de tiempo. Entonces él llama a los líderes judíos y dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? No, nosotros lo que queremos es que nos construyan el tercer templo. Bueno, ayúdenos a que los partos retrocedan en su avance, y nosotros le vamos a construir el tercer templo, pues, y lo dejamos que hagan su liturgia y sus cosas en paz, tranquilo. Ya ustedes nos conocen, nosotros tenemos tiempo con ustedes. Y bueno, los judíos se dejan convencer por Adriano. Y efectivamente comienzan a retroceder los partos, ¿cierto? Y retroceden a sus fronteras nuevamente y se anclan de aquel lado del río Rin y de aquel lado del río Tigris. Entonces allí, cuando ya todo vuelve a la santa paz, todo llega en normalidad, este tipo era inteligente. Cuando todo llega a la paz, a la normalidad, él dice, bueno, listo, vamos a delinear aquí el sitio donde se va a construir el tercer templo, y comienzan a delinear por aquí, delinear por acá, y bueno, y ya los judíos alegres, ¿cierto? Y bueno, y clavan la primera piedra angular allí, hacen la moriqueta como los políticos, cuando dicen que van a hacer una obra y se convierte en un elefante blanco. Y ahí clavaron a una piedra y pasaron 5 años y los judíos lo llamaron. ¿Para qué pasó? Mira, ya van 5 años y apenas ha clavado una piedra. Ay, ¿verdad que sí? Que yo les prometí que les iba a hacer el templo. Y vuelve y clava otra piedra y pasan otros 5 años y... Bueno, entonces los judíos se dan cuenta que eso es un engaño, que eso no avanza, que eso es una... le mintió el político por primera vez. Qué raro, ¿cierto? El político mintiéndole al pueblo. Entonces, si usted hoy en día va a Jerusalén, va a encontrar un pedazo que se llama la Jerusalén de Adriano. Todavía existe hasta el día de hoy. Porque allí en la Jerusalén de Adriano, en ese espacio, era donde él empezó a reedificar, y ahí era donde se iba a construir el tercer templo. Entonces, a los 10 años, ellos se dan cuenta que eso no avanza, ellos se revuelven otra vez y dicen, no, aquí tenemos que armar la revuelta porque usted nos prometió. Entonces dicen, es verdad que sí, que esto iba a ser un templo, tranquilo que mañana esto amanecerá convertido en un templo. Y preciso, en la noche le monta una estatua, una imagen de su dios Júpiter, y al día siguiente amanece la estatua del dios Júpiter allí. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Se confabulan para en esa noche siguiente tumbarle la cabeza. Le tumban la cabeza al dios Júpiter, un general llamado Bar Kokhba, con 500
soldados judíos más. Y se comienza la revolución allí nuevamente. Entonces un rabino llamado, apellido Akiva, se llamaba Radia Akiva. Era uno de los rabinos más conocidos que tenían los fariseos en ese entonces. Al ver que Bar Coja se levanta con estos 500 soldados, él dice: Bar Coja es el Mesías. Y al decir Bar Coja es el Mesías, todo el pueblo dice: este es el que nos va a liberar. Porque recuerden que ellos estaban esperando un Mesías que los liberara. Entonces se arma una guerra allí hasta el año 132 al 135. Los judíos contra Roma, 3 años, y ganó Roma. Siempre ganaba Roma, como siempre. Entonces Adriano, ya como los calmó a las malas y les dijo: aquí no se va a construir ningún templo y tal, empieza a prohibir que ellos se reúnan en Shabbat. Oiga, y empieza a prohibir ya que los niños los circunciden. Entonces, allí, ya él, como los tenía sometidos, ya a Jerusalén le cambia el nombre, para sacarle esa idea loca a los judíos de que eso se llamaba Jerusalén. Y le pone como nombre Aelia Capitolina. Oiga. Entonces, mis amados, él le pone a Jerusalén como nombre Aelia Capitolina, para borrarle a las generaciones venideras que eso se llamaba Jerusalén, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un estudio de la historia universal, nosotros nos vamos a dar cuenta que en todas los imperios que han habido, cuando toma el emperador, un emperador de nuevo, siempre trata de cambiarle el nombre a la ciudad, a las cosas, para que el pueblo se saque eso de la mente y las nuevas generaciones comiencen a olvidar de dónde proviene. Y a toda esa región de Judea que va orillando por el mar, y le cambia el nombre, le pone Filistea, para que los judíos también olviden. De allí de la palabra Filistea, donde sale el latín, del latín Palestina. Entonces, cuando dicen no, que Jesús anduvo por Palestina, Palestina no existía cuando eso, él anduvo fue por Judea. Entonces, mis amados, es allí donde todas las comunidades de la diáspora, al ver que este loco empieza a matar y a perseguir, oiga, como Mesías lo había dicho, vendrá la hora en que os matarán, torturarán y perseguirán, y los que lo hagan pensarán que le están rindiendo tributo a Hashem o a Dios. Entonces todos los que seguían a Jesús, todos los que confesaban que Jesús era el Mesías, deciden diferenciarse de los judíos que decían que Jesús era el Mesías. Porque como siempre ha sucedido, ¿cierto? Por uno pagan todos. En el caso de nuestros amados hermanos venezolanos que andan en la diáspora mundial, y de pronto por uno que se ha portado mal, que ha robado, que ha violado, que ha hecho, entonces a todos los venezolanos los catalogan de igual. Así sucedía aquí. Por 2 o 3 judíos que se levantaran contra el imperio, catalogaban mal a los otros gentiles conversos que decían que Jesús es el Mesías. Entonces ellos, para diferenciarse de esos judíos radicales, ellos deciden llamarse cristianos cuando los romanos llegaban. Y mire aquí algo muy importante, porque aquí dice, recordemos las palabras de Mesías cuando él dijo:
Recuerden que él dijo que los perseguirán y muchos por tratar de salvar su vida, oiga, mentirán y bueno, harán cualquier cosa con tal de salvar su vida. Pero él dice que el que pierda su vida la salvará, más el que la salve la perderá. Y es aquí donde se empieza a ver, entonces, porque los judíos empiezan a obligarte a confesar. Tú eres seguidor de Mesías, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Si tú decías que sí, te mataban. Si decías que no, te dejaban vivir y seguían avanzando. Entonces, por eso es que él le escribe allá en las cartas no recuerdo, a Éfeso, dice: aunque has tenido poca fe, no has negado mi nombre, oye, has sido fiel hasta la muerte. Algunos fueron echados en cárceles por 10 días, tuvieron tribulación, pero Mesías los libró de esa tribulación de 10 días. Bueno, y una cantidad de cosas que aparecen allí en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis. Si usted gusta esta noche, puede sintonizar el programa Verdades del Reino, que estamos transmitiendo por nuestro canal de Facebook todos los sábados a las 9 de la noche. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Entonces, ¿qué deciden ellos? Ellos dicen: bueno, vamos a tomar toda la liturgia de los judíos, vamos a tomar todo el ritualismo judío, pero no vamos a tomar sus ideales políticos, solamente los ideales religiosos. Incluso hubieron algunos que se mandaron a quitar la barba, se raspaban los cabellos y quedaban como un gentil converso. Y cuando llegaba el ejército romano: ¿y ustedes qué? No, nosotros somos cristianos, nosotros no tenemos nada que ver con judíos, nosotros seguimos a Cristo, nosotros no tenemos nada que ver con esos judíos. Bueno, lo dejaban vivir, oiga. Y es allí donde el año 144 aparece un libro llamado Antítesis. Oiga, ¿quién lo escribió ese libro llamado Antítesis? Lo escribió un hombre llamado Marción del Ponto. Usted lo puede buscar por internet. ¿Quién era Marción del Ponto? Marción del Ponto era un gentil converso al judaísmo que se hizo líder. Él era de Frigia. Y él allí en ese libro dice que hay que sacar el Antiguo Testamento, o sea, la Tanaj, de las sinagogas, porque ese era el problema cuando los judíos llegaban. ¿Ustedes quiénes son? No, nosotros somos cristianos. ¿Por qué tienen este libro judío aquí? Porque la Tanaj era un libro judío, es un libro judío. Entonces los mataban a todos. Entonces ellos decían: no, aquí para salvar nuestra vida tenemos que eliminar la Taná, vamos a sacar esa Taná de aquí, ese libro judío es peligroso, nuestras vidas peligran, vamos a seguir practicando la liturgia judía, pero vamos a eliminar esa Taná. Y es donde aparece por primera vez en ese libro llamado Antítesis de Marción del Ponto, aparece la palabra Antiguo Testamento. Él es el primero que la introduce. Entonces él dice: vamos a sacar ese Antiguo Testamento y vamos a quedarnos solo con el Nuevo Testamento. Oiga, pero el Nuevo Testamento que a nosotros no nos perjudica, que son algunas de las cartas más el libro de Lucas, porque Mateo era judío y ahí a lo que nos vean un libro judío nos van a fregar. Entonces ellos deciden quedarse solo con algunas de las cartas y con Lucas, el Evangelio de Lucas, que era el único judío, griego, perdón. Y entonces él comienza a hacer una tesis y empieza a escribir en ese libro y a comparar que Jehová del Antiguo Testamento no era el Dios Todopoderoso, sino que Jehová del Antiguo Testamento era el Hasatán o el Satán. Y comienza a hacer las comparaciones. Mire, él pedía sacrificio, le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y esto y esto. Entonces él dice que ese era Satán, el Jehová del Antiguo Testamento. Y él empieza a decir: mire, aquí en Génesis capítulo 1 aparece un Dios creador. Y ya en el capítulo 2 aparece ese tal Jehová que no sabemos de dónde apareció. Ese es un suplantador, ese Jehová. Ese se hace pasar por Jehová Dios, pero ese era un asesino. Ese era el mismo Satanás, suplantando al Dios creador.
Entonces, la mayoría de los cristianos dicen que sí y aceptan esa creencia. Y es donde nace el marcionismo. Oiga, con Marción del Ponto nace el marcionismo. El marcionismo es el que dice que el Jehová ese que aparece en el Antiguo Testamento, Jehová guerrero que mandaba asesinar niños, mujeres, él no era el Dios todopoderoso, creador de Génesis 1, sino que ese era el mismo Satán que se hacía pasar por Jehová. Todavía hoy yo he escuchado estas enseñanzas de personas que dicen ese Jehová Dios era el mismo Satán. Bueno, esto nació en el marcionismo, en el año 150, por ahí más o menos. Entonces, mire, ya los cristianos se van desligando, esto es importante, ya los cristianos se van desligando de las creencias originales del judaísmo. Recordemos lo que dijo Pablo: en los postreros tiempos vendrán falsos maestros que introducirán herejías. Esto se tenía que cumplir. Aquí Marción del Ponto fue uno de esos. Pero en el año 152 aparecen dos personas que van a darle forma al cristianismo. Lo van a formar como tal, como lo conocemos hoy, un poco menos. Pero ellos fueron los que le dieron forma al cristianismo, y es San Justino y San Aniceto. San Justino escribe un libro que nos va a llevar a nosotros a entender más de dónde nació el cristianismo. El libro se llama Diálogo contra Trifón. Él escribe en el año 152. ¿Quién era Trifón? Trifón era un rabino judío llamado Tarfón en el Talmud. Si usted lo lee el Talmud, allí lo va a encontrar, el rabino Tarfón. Entonces él allí empieza a describir, pues, y empieza a defenderse públicamente, y empieza a desligarse de los judíos, y comienza a decir que ellos de ahí en adelante se van a llamar cristianos, y que nada tienen que ver con los judíos que confiesan que Jesús es el Mesías. Entonces este Justino se encuentra con Aniceto, que Aniceto era de Damasco, y los dos se encuentran en Roma y tienen los mismos ideales, y juntan las ideas y comienzan a escribir tratados y a repartirlos en todos los judíos de la diáspora. Y comienzan a decir que ellos se van a desligar, que ya el descanso no va a ser los sábados, sino los domingos, para irse desligando los judíos, porque si a ti te encontraban reposando en un Shabbat, decían, no, este judío vamos a matarlo. Entonces ellos deciden tomar el domingo, que era el día del dios Júpiter de Roma, y ellos empiezan a descansar en domingo. Y la Pascua ya no deciden celebrarla más el 14 de Nisan, que era el mes lunar, sino que la empiezan a celebrar según el calendario solar, que era el libro que tenían los romanos para convertir las fechas del calendario lunar al calendario solar. Y hay un libro de 700 páginas que ellos escriben acerca de la conversión de las fechas del calendario lunar al calendario solar. Y claro, un judío que haya nacido en Roma y haya vivido en Roma, ¿qué va a saber él cómo convertir eso? Tiene que acudir a los autores de este libro para poder decir, bueno, entonces la fecha de los panes sin levadura, ¿qué día cae en el calendario solar? Miren, el calendario solar, según la conversión, caería tal día, y ya él empezaba a celebrar sus panes sin levadura en esa fecha, porque según este libro de conversión caía en la misma fecha. Entonces es aquí, mi hermano, donde empieza ya los cristianos romanos a hacer la conversión de la fecha del natalicio del natalicio de Jesús. Ya lo pasan para el 25 de abril, y bueno, usted puede leer este libro de Aniceto, donde ellos cambian todas esas fechas.
la Navidad, el Año Nuevo. Hoy lo que nosotros tenemos como Navidad, Año Nuevo y Pascua son equivalentes a la fecha judía. Entonces Policarpo de Esmirna se entera que esto está pasando, porque las cartas le llegan allá, y él se llega hasta Roma, y él dice, bueno, yo como soy el líder de la iglesia, de los seguidores de Masías allá en Asia, yo no acepto estas conversiones. Y él se regresa nuevamente a Esmirna, y le dice a Esmirna y a todos los conversos de allá, que él no va a aceptar esa fecha. Y los conversos y los judíos de toda Asia no aceptan esa fecha y se quedan con las fechas viejas. Entonces, ¿qué dice Aniceto? Bueno, tranquilos, si nuestros hermanos allá en Asia no quieren aceptar esta fecha, que la celebren con su calendario lunar y nosotros acá con el calendario solar. Lo importante es vivir en paz y seguir expandiendo el cristianismo de Masías. Oiga, tremendo pensador, ¿cierto? Entonces, muere Aniceto y toma el poder, y muere Aniceto, porque ellos murieron, uno murió en el 115 y otro en el 110, en el 161, 178 por ahí, mueren casi prácticamente en el mismo año. Y en el 178 exactamente toma Eleuterio. Entonces Eleuterio es allí donde él dice que los cristianos no están obligados a comer comida kosher, oiga, sino que los cristianos pueden comer lo que sea, cualquier comida, que eso no es malo. Yo no sé si este tipo tendría ganas de comer algo, pero él le empieza a decir que los cristianos pueden comer lo que sea. Y fíjese que años atrás en el Martirio de León, usted puede buscar el libro Martirio de León, se decía que ellos los judíos los mataban por no comer cerdo por lo menos. Y ya aquí este hermano Eleuterio, San Eleuterio, empieza a decir que sí, que los judíos pueden comer cerdo, pueden comer lo que sea, que eso no es pecado. Oye, tremendo, ¿cierto? Y los que murieron en el Martirio de León murieron por no comer esas cosas. Y acá este bendecido dice que sí pueden comer. Entonces aparece Víctor I, y este ya se hace llamar como el primer papa. Oiga, Víctor I. Dice que él, cuando muere Eleuterio, toma a Víctor I, y él dice, bueno, yo no voy a ser solamente el obispo de Roma, yo voy a ser el obispo de los obispos, y los demás obispos que no quieran someterse a mis leyes, los voy a excomulgar de la Eucaristía. Y aquí donde aparece la primera excomunión. Es Víctor I el que comienza con la excomunión. El que no guarde la Pascua en la fecha que es, lo excomulgo de la iglesia. No tiene derecho a entrar a reunirse a oír la palabra de Jesús. El que no guarde el domingo, lo excomulgo de la iglesia. Bueno, y empieza a hacer una cantidad de excomunión, porque él dice, la palabra de Dios de ahora en adelante va a salir de aquí, de Roma. Oiga, este es un cristiano converso, un gentil converso al judaísmo. Y ya está empezando a meter herejías a la iglesia, y se empieza a proclamar él como papa, y a decir que la palabra de Dios sale de Roma, que lo que salga de Roma, esa es la palabra de Dios para todo el mundo. Estamos en el año 190 ya. Y empiezan los debates cristológicos. Este hombre empieza a hacer debates cristológicos, manda que se hagan debates cristológicos en todo el imperio sobre quién era Jesús. Y recuerden que para eso habían dos grandes escuelas, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía, que era donde quedaban escribas todavía que escribían en la lengua nativa y manejaban todo este lenguaje. Entonces, ¿qué dice la escuela de Alejandría? La escuela de Alejandría, con el filósofo cristiano llamado Orígenes, muy famoso, usted lo puede leer también. Orígenes dejó muchos escritos.
Orígenes era tan radical en la enseñanza de Jesús que él aplicó lo que Jesús dijo en Mateo, que si tu ojo te entropiezo, sácalo, si tu mano te entropieza, córtala. Y él era tan literal que él se cortó su miembro, se cortó el pene, porque su pene lo hacía tropezar. Entonces él se lo cortó. Por eso no lo llamaron San Orígenes, porque allí el hombre no pasó al San, quedó en Orígenes, el hermano Orígenes. Entonces el hermano Orígenes en su tratado, el tratado de Orígenes, en uno de los tratados de él dice, Jesús es Dios, pero con apariencia de hombre, pero es Dios, 100% Dios, carne divina, y es allí donde nace el monofisismo, oiga, otra rama más del cristianismo o del judaísmo que dejó Jesús. Los monofisistas todavía al día de hoy existen en Etiopía, Egipto, Sudán, todos esos países, Afganistán. Son llamados hoy como los coptos. Ellos dicen que Jesús es Dios, pero lo que tenía era apariencia de hombre, pero su carne era divina, todo era divino. Él era Dios. Al día de hoy todavía esta creencia se predica. Y la iglesia de Antioquía, en estos debates cristológicos, con uno de sus maestros que tenía, que se llama Pablo de Samosata, o se llamaba Pablo de Samosata, dice, Jesús es el Mesías, pero Él no es Dios. Oiga, aquí nace otra creencia que hoy en día todavía se predica. Apoyándose en textos tales como el de Mateo, donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dice, Él no era Dios. Y en otro texto que dice, ¿por qué me llamas bueno? Allá en Romanos, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, que es Dios. Entonces él, apoyándose en varios textos donde Jesús da a entender que Él no era Dios y que el Padre lo abandona, él dice, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Oiga, entonces estas dos escuelas empiezan a odiarse entre ellos, porque unos decían que Jesús era Dios en su totalidad y otros decían que Jesús no era Dios. Empiezan a odiarse y empiezan a matarse y a sapearse entre ellos. Le decían a los romanos, mira, por allá hay uno que ellos dicen que Jesús, y los romanos iban y los mataban, y empieza ese odio entre cristianos. Por eso dice Jesús, el amor de muchos se enfriará, oiga, por haberse multiplicado la maldad. Todo esto hace parte, mis amados, del cumplimiento de las palabras de Masías. Todo esto hace parte del cumplimiento de las palabras de Masías. Entonces Roma dice, bueno, ustedes dicen que Jesús es Dios, los otros dicen que Jesús no es Dios, entonces vamos a hacer algo. Aquí con nuestro maestro Arrio, ahí nace el arrianismo. Nuestro maestro Arrio dice que Jesús es Dios y hombre a la vez, para que se acabe el tema. Y como de Roma sale la palabra de Dios para todo el mundo tiene que aceptar esto. Allí nace el arrianismo, con la doble naturaleza. Oiga, ¿de dónde viene esta doble naturaleza? De Roma, de un filósofo llamado Arrio. En Jesús habitaban las dos naturalezas, la humana y la divina. Oiga, nosotros tanto que predicamos esto, y esto lo inventó Roma, imagínese usted. Bendito sea el Señor, mis amados. Entonces nosotros tenemos que irnos desligando de estas enseñanzas que las implantó Roma. En el año 250 se muere este papa y agarra el poder Decio. Y ya con Decio el problema no son los judíos. Ahora con Decio el problema son los cristianos que quieren cristianizar el imperio. Oiga, entonces dice, bueno, ya de aquí los judíos ya eso ni sabemos si existirán o no existirán. Ahora aquí el problema son estos cristianos que ahora nos quieren meter esta doctrina cristiana por todos lados y nos quieren cristianizar el imperio. Y es allí donde él empieza a matar, y mata 100,000 judíos en su primera revuelta, su primera cruzada hacia los seguidores de Masías.
Allí muere Orígenes, en Cesarea. Entonces algunos cuando llegaban no se dejaban martirizar ni se dejaban matar, sino que decían, no, nosotros seguimos, somos seguidores de Cristo, pero nosotros no tenemos nada que ver con esos judíos. Entonces le decía, a ver, hágase el signo de la cruz allí, y traían una imagen y la ponían allí en la plaza del pueblo, y todo el que pasaba por la plaza del pueblo tenía que hacerse el signo de la cruz. El que pasaba por la plaza del pueblo y veía la imagen y no se hacía el signo de la cruz, lo que hoy en día se conoce como la persignación, lo mataban. Porque usted no se da cuenta porque hay personas que cuando pasan por una iglesia católica o cuando pasan por donde hay una imagen se persignan. ¿Por qué se persignan? Esto viene de aquí, de este señor llamado Decio. Y hay personas que hacen eso y ni saben de dónde viene esa tradición. Decio ponía imágenes en las plazas, en los lugares más concurridos, y ponía soldados. Entonces, si por ahí pasaba una persona y no se persignaba, no se echaba la cruz encima, la señal de la cruz, decía, no, este no está con nosotros, y lo mataban. Entonces, de ahí viene que las personas hoy en día, cuando pasan por un sitio donde hay una cruz, se persignan y no saben ni por qué lo hacen. ¿Se da cuenta? Entonces Decio muere en el 258, ¿cierto? Entonces los que se habían sometido a la adoración de imágenes con Decio, los que se habían sometido a todo este ritual, ellos quieren volver a las sinagogas nuevamente, porque ya cuando Decio muere, empiezan a agruparse nuevamente en las sinagogas. Pero hay un hermano llamado Novaciano que dijo, no, ustedes son unos tibios, ustedes aquí nosotros no los podemos recibir, porque ustedes cuando emiten un edicto, ustedes por salvar su vida, hacen lo que dice el edicto de Roma. Y nosotros no, nosotros nos quedamos resistiendo aquí hasta el final. Mire, aquí hay hermanos que están discapacitados de la tortura que le hicieron, otros murieron. Entonces no, ustedes no son dignos de regresar a la sinagoga de nuevo. Oiga, y es allí entonces donde nace el novacianismo. Oiga, otra rama más otra pata más que le sale al gato. El novacianismo es lo que hoy en día conocemos como los ortodoxos. Ustedes no son dignos de volver a la iglesia porque ustedes negaron a Mashiach cuando a nosotros nos sometían a tortura. Entonces un cristiano llamado Cornelio, que había participado en estas torturas, lo habían obligado a adorar imágenes y todo esto. Él dice que todos tienen derecho a regresar. Él dice, bueno, si Novaciano no nos acepta, vamos a armar una sinagoga aparte nosotros, pues, los que adoramos las imágenes, pero no lo hicimos de corazón, sino obligado. Y aquí con Cornelio arman otra rama más del cristianismo, otra pata más que le sale al gato. Entonces Cornelio dice que pueden volver, y es aquí donde él empieza a perdonar los pecados capitales que tenían los judíos, porque los judíos tenían 3 pecados capitales que no tenían perdón de Dios, que eran los violadores, los homicidas y los idólatras. Esas 3 personas no tenían perdón de Dios para el judaísmo. Entonces Novaciano sigue diciendo que esos 3 pecados no tienen perdón. Entonces Cornelio dice, no, pero mire, si por la sangre de Mashiach nosotros todos tenemos entrada. Y comienza él a flexibilizar la entrada de las personas. Y muchas personas se vienen con Cornelio. Y es allí donde Cornelio funda lo que nosotros conocemos como el adopcionismo. Oiga, otra pata más para el gato, el adopcionismo. ¿Qué es el adopcionismo? El adopcionismo es aquella religión que dice que Jesús nació como hombre, pero en el bautismo Dios lo adopta como hijo y se mete dentro de él.
cuando está muriendo en la cruz del Calvario lo abandona como hijo, y luego cuando está en la sepultura lo adopta como hijo nuevamente y lo resucita y lo levanta a los 40 días. El adopcionismo nace con este hermano gentil llamado Cornelio. Cornelio de Roma, no Cornelio aquel otro de allá. Y aquí estamos en el año 250 y puya. Entonces ellos, mis amados, con tal de expandir el cristianismo, comienzan a permitir una cantidad de cosas dentro del cristianismo. Y por salvar sus vidas, se desvinculan del judaísmo como tal y se hacen llamar cristianos. Entonces aquí, mis amados, aquí quiero dejar hasta aquí este contexto histórico de los llamados cristianos. ¿Por qué no venimos a llamar cristianos hoy en día? Porque tuvieron que pasar los judíos y los gentiles conversos por todo este proceso para ellos poder llamarse cristianos y desligarse del judaísmo. Por eso es que usted y yo hoy en día nos llamamos cristianos, por huir de la muerte, para que no nos confundieran con los judíos y nos mataran. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros como llamados cristianos no entendemos de dónde venimos, vamos a estar errando al blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que saber, amados, que en el primer siglo no habían cristianos, sino gentiles conversos al judaísmo. Eso era lo que había, no había más nada. Gentiles conversos al judaísmo, que posteriormente se pasaron a llamar cristianos por miedo a Roma. Entonces, mis amados, espero que sea de bendición esta enseñanza para todos ustedes. Aquí terminamos con esta enseñanza del contexto histórico. Hay mucho más que hablar, lo que es del año 250 hacia acá, hacia el día de hoy. Bueno, no sé si algún día Dios nos permita nuevamente irnos acercando a nuestra era, ¿cierto? Desde Masías, desde el apóstol Pablo, hasta el año 250, con este bendecido llamado Novaciano y Cornelio. Así que la paz de Cristo, mis amados, si desean más información, si desean más acerca de estas enseñanzas, pueden escribirme al privado y con gusto se las puedo enviar a su privado.